Buenos días y bienvenidos a Archivos X, Contactos Alien Reales. El tema de las abducciones siempre es algo absolutamente extraño, enigmático y misterioso. Es un asunto en el cual hay muchísima gente involucrada, mucha más de la que nosotros pensamos, e incluso estadísticamente se habla de que puede haber millones de personas que estén sufriendo este tipo de fenómeno. Uno de los grandes estudiosos de lo que es el fenómeno de la abducción, independientemente de John Mack o por ejemplo B. Hopkins, incluso Antonio Rivera, llegó a estudiarlo en profundidad y uno de los más grandes es el doctor Corrado Malanga. Malanga es un profesor de química orgánica, estuvo involucrado toda su vida con el fenómeno ovni o el fenómeno UFO. Parece ser que él tenía una extraña tendencia a investigar esto quizás porque detectaba que este fenómeno era real. Con el paso del tiempo pasó a formar parte del Centro Ufológico Nacional Italiano. Tuvo una serie de cargos bastante relevantes. Sus teorías eran tan revolucionarias con el tiempo, se desvinculó de dicho centro. Las teorías de Malanga nos parecen absolutamente interesantes sobre el fenómeno de las abducciones y nos llevan a un campo que pareciera ser ciencia ficción. Bueno, en realidad él expone una teoría de la cual él está totalmente convencido de que lo que está diciendo obedece a una realidad objetiva y además su trabajo no es lucrativo para él mismo, lo hace por hacer un aporte necesario para la humanidad. Él distingue cuatro tipos de razas alienígenas. Él habla de una raza de nórdicos que miden 2 metros, con ojos ofídicos, o sea, tienen algo así como una mezcla con reptilianos, una especie de hibridación. Luego habla de un segundo tipo también muy destacado, que son los reptilianos con las cabezas en forma de cocodrilos, cráneos alargados. Luego habla de un tercer tipo que serían los insectoides de tipo mantis religiosa. Y el cuarto y último tipo también habla mucho de los que todos conocemos como los grises, que serían los lacayos de estos reptilianos, los cumplidores de sus decretos y que harían las tareas sucias. También habla de una especie de parásitos que son como seres que los llama Lux, pero no son seres evolucionados, sino entidades de plasma que son parasitarias y que parasitan al ser humano y pueden llegar a adueñarse de su mente, de sus actos, dominar su voluntad. Entonces parece como que nos utilizan como contenedores biológicos. Acceden a nosotros y obran, modifican nuestra voluntad y nuestra psique. Es curioso ver cómo, por ejemplo, hay casos de gente que cambia repentinamente su comportamiento. Estas larvas, estos parásitos de plasma se podrían adherir a la persona en función de esos bajones anímicos, como por ejemplo cuando se toman drogas o alcohol, es una forma también de debilitarse por donde pueden entrar estas entidades. El señor Corrado Malanga, después de estudiar principalmente a un joven que tenía episodios de abducción, y a partir de él empezó a darse cuenta de que el resto de las abducciones tenían unos patrones claramente definidos, semejantes en todos, y dentro de estos patrones o características estaban, por ejemplo, que las personas eran sometidas a cirugías, pero eran sometidas también a una especie de tratamientos con una serie de extraños tubos, donde en esos tubos se les extraía lo que Malanga denomina el ánima y eran implantados en otros seres gemelos. Malanga distingue entre lo que es la conciencia y la describe como algo inmutable e indestructible, es una fuerza de orden divino. Por decirlo así, de forma más o menos entendible, en cambio, lo que es el ánima, él dice, es una fuerza que se mueve entre la energía y el espacio, pero que no conoce el tiempo. El ánima es una especie de energía o fuerza inteligente que no puede entender la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces él dice que combate a estos parásitos alienígenas a través de hacerles tomar conciencia a esta ánima para que se proteja y para que los expulse.
Este hombre, estamos hablando de que ha paralizado pues ha realizado pues miles de hipnosis regresivas y utiliza la hipnosis común y también a la programación neurolingüística. Entonces tiene muchas herramientas para llegar al fondo del individuo. Parece que estos parásitos sustituyen el inconsciente de la persona y él tiene acceso a esos parásitos. Él llega a hablar con ellos, a dialogar, a obtener información y él sabe las preguntas exactas para detectarlos, para reconocerlos y para extirparlos. Él dice que el ánima es tan poderosa que puede generar un campo calorífico tan intenso que ha llegado a ver cómo se quemaba una silla. Imagínense una silla que requiere de centenares de grados de temperatura para llegar a quemarse. Algunas veces estos seres te secuestran, te sacan el glóbulo ocular, te implantan un chip detrás de él y y te vuelven a implantar. Estas entidades buscan la inmortalidad, que es un derivado de la supervivencia. Ellos pretenden perdurar eternamente a través de sus cambios de ánima que ejecutan, en los cuales de vez en cuando hay un doble movimiento, luego devuelven al sujeto al ánima. Hay una serie de cambios extraños al sujeto y lo meten en el ánima del cuerpo de esa entidad y esa entidad se traslada a ese otra ánima. Todo esto es un juego por parte de estos seres. Un testimonio dio información muy interesante y es que ha conseguido hablar con uno de los alienígenas que cuenta que hay una especie de quinta columna de estos grises, de estos seres enanos de macrocéfalo que supuestamente hasta ahora habrían sido los esclavos, los cumplidores, los servidores de estos reptilianos que estarían en la cúspide de esta manipulación. Y están dispuestos a rebelarse contra sus amos y lo harían a través del ser humano, como a nivel genético para convertirlo en un super soldado. Esto suena como de película. Se me parece mucho a la película de Terminator. Estos seres parecen ser que ejecutan una serie de implantes y tienen predilección por uno de los orificios nasales. Existe una especie de factor común entre todos estos abducidos o, por ejemplo, preguntas que han tenido alguna vez, preguntas que han sido importantes hacer, como por ejemplo, ¿has tenido molestias, disturbios con sonidos extraños en un solo oído? La pregunta es cuándo has tenido crisis depresiva, has soñado alguna vez con una persona igual a ti, has encontrado objetos fuera de lugar, sean anillos, collares, peines en el ambiente donde vives. Algunos testimonios hablan de que estos personajes tumbaban a las personas en una camilla, le introducían una aguja por detrás de la espalda y le extraían el famoso líquido cefalorraquídeo. A través de este líquido conseguían absorber el ADN. Pasaba por un tubo y ese tubo iba a parar a una especie de tanque donde había un ser amorfo, un ser con una especie de recipiente que iba cogiendo consistencia mórfica hasta configurar el doble exacto de esa persona. Pero aquí viene lo interesante, ese clon parecía estar en la línea temporal o en edad biológica del individuo. No era ni más viejo ni más joven y eso es muy interesante. Hay otro testimonio bastante impresionante de un trabajador que fue concretamente en el área 51, sino en la base de Dulce, donde él relata que tuvo ocasión de ver a humanos en ampollas y otros tipos de entidades y seres extraños dentro de los líquidos ámbar, donde los estaban haciendo un montón de experimentos. Sin más por el momento, si les ha gustado el video pueden darle un like, suscribirse al canal a los que aún no lo han hecho, dejar sus comentarios para poder profundizar en el tema y pueden compartirlo en sus redes. Hasta pronto, amigos.